Buenos días. Durante el tiempo de la Cuaresma, una tradición es pasar por las historias de lo que pasó a Jesús mientras está en su camino hacia la cruz. ¿Qué pasó a él? Su sufrimiento, su traición y eventualmente su muerte y su resurrección. La historia en que nos enfocamos hoy, ya leímos, es la historia de la traición de Jesús. Vamos a leer los primeros dos versículos de la historia otra vez. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Qué sorprendente, escandaloso lo que pasó. Pues sería sorprendente, excepto que probablemente la mayoría de nosotros ya sabe la historia de Judas, que traicionó a su Salvador, a su hermano Jesús. Pero fue sorprendente. Es algo que vemos en programas y películas, en un drama o algo, un amigo que traiciona a otro amigo. Pero en la vida real, pues eso no es eso no es una película, es vida real, personas reales, con motivaciones reales. Judas no es un villano, como un villano obvio, fue un discípulo legítimo. ¿Cómo podría ser Jesús traicionado por su amigo? Vamos a estudiar esta historia, la traición de Jesús, y dentro de la historia queremos investigar quién fue Judas. No sé si ustedes han mirado una película o un programa, una dramatización de la vida de Jesús. En una película así, un programa así, ¿cómo es la apariencia de Judas? ¿Cómo es su aspecto en esas películas? Parece un villano, ¿no? Como tienen los 11, Jesús, quien es súper bonito, y Judas, que tiene como delineador muy oscuro. Parece que siempre está planeando algo, conspirando. Pero a los otros discípulos no fue así. Fue un discípulo legítimo, normal. Piensa en todo lo que pasó a los discípulos. Eso pasó a Judas también. Cuando Jesús calmó la tormenta, ¿quién estaba? Judas. Lo vio, lo experimentó con sí mismo, ¿no? Escuchó a las palabras de Jesús, sus enseñanzas, sus respuestas a los fariseos, su compasión para los pobres, los enfermos. Judas vio todo eso. Y aún más, una vez Judas tuvo el poder de expulsar demonios y sanar a los enfermos, ¿sabes? Hay una historia en la vida de Jesús en que Jesús envió los 12 discípulos para sanar los enfermos, expulsar demonios y predicar las buenas noticias del reino de Dios. Y los envió 2 por 2. No dijo, pues los 12 van. Ok, ustedes pueden ir, pero Judas, ven conmigo. No, Judas fue a sanar los enfermos, expulsar demonios y predicar las buenas noticias. Fue un discípulo legítimo. Y es por eso que es tan sorprendente que Judas podría haber hecho algo tan
pecaminoso, tan terrible. Los otros discípulos no pensaban que fue un villano. Como cuando Jesús en su última cena y dijo a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué hicieron los discípulos? Dijeron, pues es Judas, ¿no? No sabían. Dijeron, pues yo lo voy a hacer. No sabían. Confiaban en Judas. Judas fue el tesorero del grupo. Si necesitas un tesorero, necesitas alguien que puedes confiar, ¿no? Fue un discípulo legítimo. Y es por eso que es tan sorprendente que traicionó a Jesús. Tenemos que preguntar entonces, ¿cómo podría pasar? Alguien que conoció tan cercano a Jesús, ¿cómo podría traicionar a su Salvador, a su amigo? ¿Cómo podría pasar? Pues, ¿sabes cómo? Pecado. Tentación. Es poderoso. Tiene el poder de destruir el alma. El pecado tiene poder. ¿Sabes cómo yo sé? Que nosotros podemos tener toda la información. Lo bueno que Dios quiere. Lo malo que es el pecado. Las malas consecuencias del pecado. Y las bendiciones de seguir la ley. Pero ¿qué hacemos? Todavía pecamos. Tiene que ser que el pecado tiene poder. La tentación tiene poder. ¿Cómo podría ser que Judas lo hizo? Pues no sabemos qué estaba pasando en su mente. No sabemos el proceso de sus pensamientos, pero sabemos unas cositas sobre Judas. Tenía dificultad con avaricia. En el libro de Juan nos dice que él estaba, el tesorero, fue el tesorero del grupo, pero que robó algo del dinero para sí mismo. También cuando traicionó a Jesús, ¿para qué? Dinero. Y es fácil escuchar la historia y pensar en Judas como un villano y no como un ser humano. Pero la avaricia es poderoso, ¿no? ¿Sabes cómo yo sé que es poderoso? Que si cada uno de nosotros tuviera una hoja de papel y yo les dije, pues escriba los 3 pecados que más te tienta. ¿Okay? 3 pecados que más te tienta. ¿Quién escribiría avaricia? Por eso es que nadie tiene dificultad con avaricia, o que muchos, pero es difícil de verlo, ¿no? ¿Cómo podría pasar a Judas? Pues el pecado es peligroso, poderoso. Y eso me hace pensar en la primera lectura que leímos de 1 Corintios, capítulo 10. En esa lectura, el apóstol Pablo estaba hablando de sus antepasados y como hay muchas semejanzas entre eso y la historia de Judas. Sus antepasados habían pasado tiempo con Dios, pasaron por el Mar Rojo, comió comida que vino milagrosamente y agua también, pero ¿qué hicieron? Rebelaron contra Dios, idolatría, y perdieron la salvación. ¿Cómo podría ser? Esa gente fue con Dios. El pecado es peligroso. También con Judas estaba con Dios, escuchó su palabra, vio sus milagros. ¿Qué pasó?
El pecado es peligroso. Destruye. Voy a leer unos versículos de esta lectura. ¿Por qué debemos estudiar la historia de Judas? Pues escuchen. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Y unos más. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo. Y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Wow, qué advertencia, ¿no? Pues piensa en sus antepasados, en Judas, en nosotros. Ustedes piensan que porque están en una iglesia, porque somos cristianos, porque leemos la Biblia, que el diablo va a decir, ay, pues no puedo hacer nada, no voy a tentar a ese individuo. ¿Piensas que porque estás en una iglesia, el pecado va a decir, pues, ¿qué? No puedo tentar a esa persona? El pecado destruye, el pecado es peligroso. Puede hacer mucho. Por eso tenemos la advertencia de sus antepasados, de Judas. Me hace pensar también en esa advertencia en el primer libro de Pedro. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a Jesús, ¿no? Vamos a Jesús cuando hay tentación. Vamos a Jesús cuando hay pecado. Porque sabemos que el poder del pecado es grande. Y si estoy en una iglesia, leo la Biblia, soy una buena persona, el pecado todavía es peligroso. Entonces vamos a Jesús. Para el perdón, para ayuda, vamos a Cristo, ¿no? Esta advertencia que nosotros tenemos, Jesús no dio una advertencia así a Judas exactamente, pero vamos a leer o ver cómo habló Jesús a Judas o cómo reaccionó Jesús a Judas. Primero, cuando estaban cenando los 12 y Jesús dijo, pues uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué dijo? Uno de ustedes me va a traicionar. Y es Judas. Allá está. ¿Por qué Jesús fue tan críptico? Dijo, uno de ustedes. Y dijeron, ¿quién es? ¿Quién es? El que comparte el pan conmigo. ¿Por qué tan críptico? Pues piensa en Judas. Si eres Judas y escuchas estas palabras de Jesús, uno de ustedes, 12, alguien que comparte el pan conmigo. Tal vez en esa manera de hablar, Jesús estaba tratando de todavía amar a Judas, a tratar de mostrarle su pecado, lo malo de lo que él iba a hacer. También en el jardín, unas horas después, cuando Judas viene con el grupo grande, ¿qué dice Jesús como respuesta? Después del beso, ¿qué dice Jesús? Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. No tenía que decir nada, pero dijo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Estoy convencido que Jesús amó a Judas al fin. Quería que Judas vio lo malo de su pecado.
Jesús quería que pues el arrepentimiento para Judas. Aún en ese momento, aún después de todo eso, Jesús amó a Judas. ¿Traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Al Hijo del Hombre es un término para referir al Mesías. ¿Traicionas al Mesías con un beso? Todavía Jesús amó a Judas. Pero Jesús todavía fue detenido. No dejó de hacerlo porque sabía que tenía que hacerlo. Jesús había visto en Judas lo que el pecado puede hacer. La destrucción que puede hacer el pecado. Jesús lo vio en Judas. Por eso tenía que seguir su camino. Tenía que ir a la cruz y hacer eso que está descrito en el libro de Isaías. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El pecado es poderoso, peligroso, y Jesús sabía que tenía que hacer algo para salvarnos, para darnos la salvación de ese pecado peligroso, ese pecado que destruye. De verdad, Jesús fue destruido por nosotros. En vez de nosotros, Él fue castigado por nuestra culpa. Entonces, cuando vemos el pecado en la vida, pues arrepentimos. Vamos a Jesús para el perdón. Arrepentimos de estos pecados porque sabemos cuán peligrosos son. Y la importancia del arrepentimiento vamos a ver en como la última escena de nuestra historia. La importancia del arrepentimiento. Leemos. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros? ¿Qué nos importa? Respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Lo que pasó a Judas con el pecado es lo que puede pasar a nosotros también. Judas no traicionó a Jesús porque fue un villano que quiere hacer cosas malas. Lo hizo porque pensó que fue algún beneficio de hacerlo. El dinero o lo que sea. Lo hizo porque en el pecado, en la tentación, había una promesa de algo, de dinero, de algo bueno. Pero ¿qué pasó? Pues el pecado no cumplió la promesa. Eso es lo que pasa con el pecado con nosotros también. Antes de pecar, durante el momento de tentación, pues parece muy fácil. Pues qué fácil sería hacer eso. Parece un buen camino. Puedo evitar esa dificultad. Puedo experimentar ese placer. Pero después, ¿qué pasa? Culpa, vergüenza por lo que has hecho. Piensa en 3 pecados muy, muy comunes. ¿Okay? Mentiras, chismorreo y pornografía. ¿Okay? Cada uno hace promesas grandes de placer, de una vida fácil, entretenimiento, y pues parece que es inocente, no daña a nadie, pero ¿qué pasa después? Antes el diablo dice, pues es fácil, no, nada va a pasar, y después, ¿qué dice el diablo? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo podrías hacer eso? Así es el pecado, así es lo que pasó a Judas. Al principio, no es tan malo, pero al fin
condenación. Él escuchó estas palabras de los ancianos y los jefes de los sacerdotes. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Judas sintió remordimiento, sintió mal por lo que había hecho, dijo que fue un pecado, pero no fue salvado. ¿Por qué? Fue porque la traición de su Salvador fue un pecado tan grave que no podía ser perdonado. Fue por su suicidio que perdió la salvación. De verdad, ninguno de esos dos es la razón por qué él está en el infierno. Es porque no confía en que Jesús podría perdonarlo. Judas podría haber sido perdonado. Podría haber sido perdonado por traicionar a su Salvador. Porque en la cruz Jesús murió por todos los pecados. Cualquier pecado, Jesús murió por cualquier pecado. Y si algunos de ustedes piensan, pues Dios me podría perdonar por eso, por ese pecado repetido, ese pecado tan grave. Sí, porque Jesús vino para salvarnos de todos pecados, no solamente unos, pero de todos. ¿Por qué Judas perdió la salvación? Porque no confió que Jesús podría perdonarlo. Perdió la fe. Algo importante para nosotros, entonces. Sentir vergüenza o remordimiento o sentir mal por nuestros pecados no nos salva por nada. Hay muchos en el mundo que sienten mal por hacer algo malo. Eso no nos salva. ¿Qué nos salva? Cristo Jesús. ¿Qué nos salva del peligro del pecado y la destrucción del pecado? Cristo Jesús. No mis buenas acciones, no mis sentimientos de vergüenza, no. Cristo Jesús es la solución al peligro del pecado y la destrucción del pecado. Entonces mi esperanza hoy no es asustarles o de que tengan miedo, pero que reconozcan el peligro del pecado y que cada día, vamos a Jesús. Estoy en una iglesia, leo la Biblia, ok, bueno, pero el pecado todavía es peligroso y necesitamos a Jesús. Entonces cada día arrepentimos. Cada día vamos a Jesús y decimos, hemos pecado contra ti, perdónanos. Si podría darles un hábito, el mejor hábito que podría darles sería el arrepentimiento diario. Cada día. Empezar el día con arrepentimiento. Empecemos el día confiando en Cristo, no en nosotros mismos. Porque sabemos que el pecado es peligroso, pero en Cristo hay perdón, hay salvación. Entonces cada día vamos a Cristo. Estaba hablando con los maestros de nuestra escuela aquí. Tuvimos un estudio bíblico y después de leerlo nos damos cuenta de algo, de que nuestra meta como una escuela no es realmente buen comportamiento, es arrepentimiento. Eso es nuestra meta. Sí queremos que se comporten bien, pero nuestra meta más grande es para cada estudiante arrepentimiento. Sabemos que en una escuela si la meta es comportarse bien, habrá mucha dificultad.
porque son pecadores. Pero si nuestra meta es arrepentimiento, pues cada evento de mal comportamiento puede terminar con gozo, con perdón, con un Salvador que nos perdona. Entonces, quiero que eso sea nuestra meta también como cristianos. Muchas veces nuestra meta como cristianos es comportarme bien, no pecar, y quiero que otros me miren como alguien que no peca mucho, que es buena persona. Pero de verdad lo que quiero que otros piensen es que esta persona es una persona perdonada. Quiero que otros me vean como una persona que arrepienta. No una persona perfecta, pero una persona que necesita de Jesús, que necesita su salvación. Entonces voy a leerles 2 versículos para cerrar. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y del primero libro de Juan. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Amén.